Maussan Televisión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Al menos 50 muertos, inundaciones y destrucción es el saldo del paso de Melissa por Jamaica, Haití, Panamá, República Dominicana y Cuba. Aunque se degradó hasta categoría 1 después de ser 5, es uno de los huracanes más potentes de la historia, con vientos de hasta 300 kilómetros por hora. Previo a la COP30 en Brasil, el gobierno ordena la operación policial más letal en la historia de ese país, y el saldo es impresionante: 130 muertos. Israel rompe el cese al fuego y bombardea Gaza, porque el grupo terrorista Hamás dice no ha cumplido el acuerdo de paz. Más de 100 palestinos perdieron la vida. Impresionante. La Semarnat informa el avistamiento de entre 7 y 10 ejemplares y el nacimiento de nuevas crías de vaquita marina, lo que significa que está en recuperación después de estar en peligro de extinción. Llegó el día D, cuando el objeto interestelar 3I Atlas se encuentra más cerca del Sol. Los observatorios de todo el mundo apuntan sus telescopios hacia el enigmático objeto y expertos como Avi Loeb o Mikio Ukaku coinciden en que hay posibilidades de que se trate de un aparato construido con tecnología no humana. Tercer Milenio 360 Internacional, con Sebastián Maussan. El huracán Melissa ha sido la tormenta más poderosa de esta temporada para el Océano Atlántico. Afortunadamente está bajando de categoría. Sin embargo, esos fueron los daños que dejó en su paso por Jamaica y por Cuba, y también el número de personas que perdieron la vida debido a este huracán. Alrededor de medio centenar de personas han muerto y 10 permanecen desaparecidas tras el paso del poderoso huracán Melissa. El fenómeno dejó inundaciones severas en Cuba y devastación total en Jamaica. Tras su paso por Jamaica, Melissa se degradó a categoría 3 al impactar en Cuba y hasta el momento se registra como categoría 1, según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Actualmente, el sistema se encuentra frente a la costa norte cubana, avanzando hacia Long Island y Crooked Island, en las Bahamas, donde se prevé llegue esta misma noche. La tormenta, considerada una de las más poderosas en la historia del Caribe, arrasó con el oeste de Jamaica, derribó árboles, demolió viviendas, destruyó carreteras y dejó a miles de personas sin electricidad ni comunicación. Queremos comida, todo se ha ido, todo se ha ido. En las Bahamas, más de 1,500 residentes fueron evacuados y todos los vuelos quedaron suspendidos, informó Leon Lundy, ministro de la Autoridad de Gestión de Riesgo de Desastres. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, Melissa golpeó Cuba con vientos sostenidos de 193 kilómetros por hora, generando inundaciones, apagones y graves daños estructurales. Fuerte, el impacto eso fuerte. Primero hizo como una calma así, de momento eso gritaba que parecía una fiera mala lo que... Y empezó bra. Bueno, tuve que irme para el lado ahí, dejar todo eso botado ahí porque no se podía hacer nada. ¿Qué le pasó a la? El techo se lo llevó, la arrancó completo, estaba bien cogido, soldado, y todo se lo... Bueno, de ahí para acá todo se lo llevó. El presidente, Miguel Díaz-Canel, confirmó que los operativos de recuperación ya comenzaron, aunque reconoció que la emergencia agrava la escasez de alimentos, combustibles y medicinas que sufre la isla desde 2021. Mientras los remanentes de Melissa se disipan lentamente sobre el Atlántico,
la región del Caribe enfrenta ahora una larga etapa de recuperación y reconstrucción. Las autoridades advierten que los efectos del huracán, desde la pérdida de vidas hasta la devastación de comunidades enteras, podrían alargarse durante meses. Más allá de la emergencia inmediata, Melissa deja una lección contundente sobre la vulnerabilidad del Caribe ante fenómenos cada vez más extremos, impulsados por el calentamiento global y el aumento de la temperatura del mar. De acuerdo a científicos del University College of London, revelaron que cada año están muriendo aproximadamente una persona por minuto, esto debido al calor, una consecuencia que, de acuerdo a ellos, va en aumento. A comparación de la década de los 90, en la actualidad muere 20% más personas debido a las temperaturas extremas. Aquí todos los detalles. El planeta ha registrado una tragedia silenciosa. Según el más reciente informe de The Lancet, de nombre Cuenta regresiva sobre la salud y el cambio climático, publicado este mes, una persona muere cada minuto en el mundo debido al aumento del calor extremo provocado por el cambio climático. El informe, elaborado por 128 expertos de más de 70 instituciones académicas y agencias de la Organización Mundial de la Salud y del Sistema de Naciones Unidas, fue liderado por la University College de Londres. El análisis revela que entre 2012 y 2021, las muertes por calor han aumentado aproximadamente un 23%, con un promedio de 546 muertes al año atribuidas directamente al calor elevado. Esto equivale a un deceso cada minuto, según un resumen de los investigadores. Además, durante 2024, las personas se vieron expuestas en promedio a 19 días de calor extremo al año. De ellos, 16 días no habrían ocurrido sin la influencia del calentamiento global provocado por la humanidad. Estamos presenciando millones de muertes innecesarias cada año debido a nuestra demora en mitigar el cambio climático y en adaptarnos a un cambio inevitable. Estamos viendo cómo líderes clave, gobiernos y corporaciones incumplen sus compromisos climáticos y exponen a las personas a un riesgo cada vez mayor. El informe no se limita a las muertes directas por golpe de calor. También documenta cómo el consumo persistente de combustibles fósiles no solo calienta el planeta, también agrava la contaminación del aire, lo cual desencadena incendios forestales y promueve la expansión de enfermedades tropicales como el dengue. Quienes realizaron el estudio destacan que entre las soluciones está el impulsar las energías renovables, hasta mejorar la infraestructura de salud, tales como sistemas de alerta temprana ante olas de calor y fortalecer políticas urbanas que protejan a grupos vulnerables. Al mismo tiempo advierten que la falta de acción política podría hacer que el daño sea mucho mayor en los próximos años. Hablando de la temperatura que está aumentando en nuestro planeta, de acuerdo a expertos de las Naciones Unidas, ya superamos el umbral de 1.5 grados centígrados a nivel global. Esto antes de la era preindustrial, una temperatura que para algunos podría significar muy poco, 1.5 grados centígrados. Pero esto, recuerde, es el promedio de nuestro planeta, lo que significa que en algunos lugares del mundo la temperatura puede aumentar entre 5 o 10 grados centígrados de lo que registran en la actualidad. Aquí toda la información. La humanidad ha perdido el objetivo climático de 1,5 grados centígrados de temperatura global. Así lo advirtió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien aseguró que ya es inevitable que el planeta supere el límite establecido por el Acuerdo de París. Antes de la cumbre climática COP30 que se celebrará en Brasil, Guterres reconoció que este exceso traerá consecuencias devastadoras para el planeta si los gobiernos no cambian de rumbo de manera inmediata. El director general de las Naciones Unidas explicó que el aumento de 1,5 grados centígrados ya se ha alcanzado y superado en promedio anual. De hecho, 2024 fue el primer año en la historia en sobrepasar ese umbral con un calentamiento global que marca un nuevo punto de inflexión. La humanidad no ha logrado limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius. Las consecuencias serán devastadoras si no cambiamos de rumbo de inmediato. No queremos ver el Amazonas convertido en sabana, pero ese es un riesgo real si no reducimos las emisiones drásticamente.
Los científicos advierten que este no es un hecho aislado. La Tierra probablemente ha entrado en un periodo sostenido de calentamiento de 1,5 grados centígrados y existe un 70% de probabilidad de que el promedio de los próximos 5 años también supere este límite. El incremento ya tiene efectos visibles en regiones del norte de México, donde el calor alcanzaba los 40 grados en verano, hoy se superan los 50. En Europa y el Mediterráneo, las temperaturas rozan los 40 grados centígrados, niveles nunca registrados en esas zonas para esa época del año. Cada décima de grado que sube el promedio global representa más olas de calor, sequías y desastres naturales. Ya no hablamos de futuro, sino de una emergencia presente. El calentamiento también afecta a los océanos, que alcanzan temperaturas récord. Esto alimenta tormentas, huracanes más destructivos y un deshielo acelerado en los polos. En el Amazonas, el riesgo de que la selva se convierta en desierto es cada vez más real. A menos de un mes de la COP30, que se celebra del 10 de noviembre al 21 de noviembre de 2025, Naciones Unidas llama a todos los países a actuar con urgencia. La meta de 1,5 grados centígrados ya se perdió, pero aún es posible limitar el daño si se reducen las emisiones de forma inmediata y sostenida. Como acabamos de ver, los expertos de las Naciones Unidas ya consideran que superamos los 1,5 grados centígrados a nivel global. Es por ello que también hay una gran expectativa en la próxima cumbre por el cambio climático que sucederá el 10 de noviembre en la ciudad de Belém, en Brasil, en donde se espera que en verdad ya traigan las soluciones y lo que debemos implementar en nuestro mundo para evitar que el cambio climático termine por destruir a la vida en nuestro planeta en un futuro no tan lejano. A pocos días del inicio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, mejor conocida como COP30, en Belém, Brasil, el planeta llega con heridas abiertas, incendios forestales históricos, tormentas devastadoras y temperaturas globales que superan los límites que la ciencia había considerado seguros. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y del Servicio de Cambio Climático de Copérnicus de la Unión Europea, la temperatura preindustrial ya rebasó los 1,5 grados. Esto coloca al mundo peligrosamente cerca del umbral que ya se había planteado en el Acuerdo de París con medidas a favor del bienestar del planeta. Pero con las políticas actuales y la falta de rigurosidad en las medidas, el mundo se encamina hacia un calentamiento de 3 grados durante este siglo. Esto según advirtió un reciente informe de la ONU. El 2025 ha sido un año marcado por desastres naturales de gran magnitud en distintos continentes, una muestra tangible de cómo el cambio climático está intensificando los fenómenos meteorológicos extremos. Apenas iniciando el año, Los Ángeles vivió el peor desastre natural de su historia, cuando múltiples incendios forestales causaron la muerte de al menos 28 personas y destruyeron más de 16,000 estructuras. Esto según el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California. Las columnas de humo fueron visibles desde varios condados y el fuego se extendió con rapidez debido a las altas temperaturas y los vientos secos, condiciones que los científicos asocian con el calentamiento global. Canadá una vez más tuvo incendios forestales, tuvieron que encender las alarmas climáticas, el cielo se vio cubierto por una densa capa de humo. Japón, a pesar de tener un clima húmedo, también sufrió de incendios forestales, lluvias torrenciales en Francia, Bolivia declaró emergencia nacional luego de lluvias severas y graves inundaciones que dejaron más de 50 muertos y desplazaron a más de 100,000 personas. Eso por mencionar algunos ejemplos, pero muchos países alrededor del mundo se han visto envueltos por severos desastres climáticos. El inicio de la COP30 en la Amazonia brasileña llega en medio de un panorama alarmante. Científicos del panel intergubernamental sobre cambio climático han señalado que la selva amazónica se encuentra en un punto de inflexión ecológica, en el que podría dejar de absorber carbono y convertirse en una fuente neta de emisiones. Los desastres de este año son recordatorios de que la crisis climática ya no pertenece al futuro, afecta a barrios urbanos y comunidades rurales, desde las costas de Japón hasta los bosques de Canadá. Cada evento climático enmarca la necesidad de poner atención para salvar el único hogar que tenemos como humanidad. Al regresar de esta pausa le presentaremos la realidad bélica que está ocurriendo en nuestro mundo.
desde nuevos ataques en la Franja de Gaza hasta nuevas armas nucleares presentadas por el ejército de Rusia, pero también una operación de la policía en Brasil que le quitó la vida a más de 130 personas en un solo día. Le tendremos la información al regresar aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. En el contexto de la próxima cumbre climática que se llevará a cabo en Brasil, se realizó una operación de policía supuestamente para combatir el crimen antes de la llegada de diferentes personalidades a nivel internacional. Sin embargo, esta operación fue sumamente sangrienta, ya que se registra que más de 130 personas murieron en la zona de favelas de Río de Janeiro. Al menos 132 es el saldo de muertos en Río de Janeiro, Brasil, en la megaoperación policial contra el crimen, la más letal de la historia de esta ciudad, justo en el contexto de la próxima COP30 en el país sudamericano. En un comunicado, las autoridades afirmaron que la operación Contención se llevó a cabo después de casi 2 años de investigación y 60 días de planeación, con el propósito de cumplir cientos de órdenes de captura y allanamiento e incautación. El gobierno brasileño realizó el operativo contra miembros del crimen organizado, quienes respondieron violentamente y emplearon armamento que incluía drones. El gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, declaró en una conferencia de prensa: Río de Janeiro está tomando la iniciativa, no en el sentido de hacerlo solo, sino en el sentido de comprender su papel y reconocer que el epicentro de este problema que plaga a Brasil es Río de Janeiro, y no nos negamos a hacer nuestra parte. Ayer realizamos un duro golpe al crimen, demostrando que somos capaces de ganar batallas, capaces de hacer nuestra parte, pero también tenemos la humildad y la certeza de reconocer que esta guerra no se ganará sola. Al anunciar la operación, el gobernador del estado dijo en sus redes sociales que participaron 2.500 efectivos de seguridad y 32 vehículos blindados en los complejos de favelas de Alemão y Peña, y que cumplieron decenas de órdenes de arresto y enfrentaron a los que intentaron desafiar al Estado, mientras que autoridades señalaron 119 muertos, incluidos 4 agentes. Más de 40 cuerpos fueron vistos en las calles después de la operación policial más mortífera de Río de Janeiro, y los residentes mostraron su preocupación. ¿Es así? ¿Qué tipo de operación es esta? ¿Qué ha cambiado? ¿Presentaron algún deporte, algún estudio, algo para mejorar la vida de los jóvenes? No han cambiado nada. Es difícil ver tanto sufrimiento. No podemos permitir que se silencie. Las negociaciones anuales de cambio climático de las Naciones Unidas regresan a América Latina en Belén para discutir políticas climáticas, financiamiento, transición energética y protección de los bosques, entre otros temas. Otro ataque atroz en tema de vidas humanas ocurrió en la Franja de Gaza, en donde el ejército de Israel no respetó el alto al fuego. Esto de acuerdo a ellos, porque el grupo terrorista de Hamás tampoco respetó los acuerdos para la paz en esta región. Aquí, todos los detalles. Un nuevo obstáculo para la paz en Gaza, luego de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó un bombardeo inmediato sobre el enclave en medio de acusaciones mutuas con el grupo militante Hamás de haber violado el frágil acuerdo negociado por el presidente estadounidense Donald Trump. Al menos 104 personas murieron, incluidos 46 niños, en los ataques dirigidos contra barrios de la ciudad de Gaza, como Sabra, y otros contra vehículos en carreteras de Khan Yunis, según lo informado por autoridades palestinas. La orden de ataques contundentes, más poderosos que la última ocasión en Gaza, fue dada por Netanyahu tras un supuesto enfrentamiento contra tropas israelíes en Rafah con un francotirador de Hamás. La paz también se ha empantanado debido a la entrega de los rehenes muertos en Gaza. Este lunes Hamás colaboró con la Cruz Roja y Egipto
para devolver el cuerpo de una persona, pero el gobierno israelí aseguró que solo eran los restos parciales de un soldado que murió en la ciudad de Rafah, quien ya había sido recuperado a principios de la guerra. Israel acusó a Hamás de organizar el descubrimiento de los restos, lo que ha llevado a la Cruz Roja Internacional a deslindarse y pedir que la devolución de restos humanos no se vuelva un asunto político. El equipo de la Cruz Roja Internacional no tenía conocimiento de que se había colocado allí a una persona fallecida antes de su llegada, como se observa en las imágenes. En general, nuestro papel como intermediarios neutrales no incluye la exhumación. Nuestro equipo únicamente observó lo que parecía ser la recuperación de restos. Es inaceptable que se haya escenificado una recuperación falsa, especialmente cuando tanto depende del cumplimiento de este acuerdo y cuando tantas familias siguen esperando con angustia noticias de sus seres queridos. Al mismo tiempo, los cuerpos de 54 palestinos han tenido que ser enterrados en fosas comunes al no poder ser identificados, luego de que el ejército de Israel los devolvió a la Cruz Roja, lo que también ha sido denunciado como una violación al acuerdo de paz. Tras los bombardeos nocturnos que dejaron más de un centenar de fallecidos, Israel anunció que restablecía el alto al fuego este miércoles 29 de octubre, pero tan solo unas horas después ha anunciado un nuevo ataque selectivo en el norte de Gaza. Pese a que el gobierno de Donald Trump afirma que el plan de paz se mantiene, el reciente brote de violencia y las crecientes críticas contra Israel por mantener operaciones militares más allá de la línea amarilla, acordada como el límite territorial para el cese al fuego, han supuesto la mayor prueba a la tregua mediada por Estados Unidos. Por su parte, Vladimir Putin, presidente de Rusia, sigue generando incertidumbre en el mundo, presentando nuevas armas nucleares. Ahora se trató de un misil nuclear submarino llamado Poseidón, el cual puede generar daños devastadores, pero también un gran nivel de radiación, pero dentro del mar. Aquí la información. El miércoles 29 de octubre, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que han probado exitosamente a un torpedo submarino de propulsión nuclear conocido como Poseidón. El anuncio ocurre en medio de las tensiones entre Rusia y el Occidente y se suma a otras demostraciones recientes de poder militar, como la prueba del misil Burevestnik y simulacros de lanzamiento nuclear. Poseidón, conocido por la OTAN como Cañón, es un torpedo impulsado por energía nuclear que expertos estiman que podría recorrer miles de kilómetros bajo el mar y alcanzar velocidades cercanas a los 185 kilómetros por hora. Se cree que esta arma puede portar una oveja nuclear de gran potencia, capaz de causar graves daños en zonas costeras a través de oleajes radioactivos en el océano. El gobierno de Rusia presentó este sistema como parte de una nueva generación de armas diseñadas para responder a la expansión de la OTAN y el desarrollo de defensas de Estados Unidos. De acuerdo a Putin, Poseidón representa el misil más avanzado de Rusia y probablemente del mundo. La potencia del Poseidón supera incluso la de nuestro misil intercontinental más avanzado, el Sarmat. No existe ningún misil como el Sarmat en el mundo. Aún no está desplegado en Rusia, pero lo estará pronto. Sin embargo, el Poseidón es significativamente más potente que el Sarmat. La velocidad y la profundidad de este vehículo aéreo no tripulado no tiene comparación en el mundo, y es improbable que se desarrolle en un futuro próximo. Además, no existen métodos para su intercepción. Sin embargo, estas permanecen como especulaciones basadas en las afirmaciones de Rusia y datos limitados, ya que hasta el momento no se ha podido confirmar su alcance real o sus efectos. Más allá de sus posibles capacidades, el anuncio de Poseidón funciona como un mensaje político con el que buscan demostrar que Rusia continúa siendo un importante competidor militar. Aunque la falta de información sobre el verdadero alcance del arma mantiene las dudas sobre su efectividad real, sin duda este anuncio aumenta la preocupación global por el riesgo de una escalada nuclear.
Al continuar de esta pausa, la vaquita marina, el mamífero marino más amenazado del mundo, endémico de México, contra todo pronóstico, podría estar recuperando sus números poco a poco, ya que está registrando el nacimiento de nuevas crías. No se pierda de esta buena noticia al seguir aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. El aguacate, un producto que sin duda es de orgullo mexicano, su elevada demanda también está poniendo en peligro al ecosistema de la mariposa monarca, un pequeño insecto que realiza una de las mayores hazañas de la naturaleza, ya que a pesar de su fragilidad, este logra migrar desde Canadá a Estados Unidos para llegar hasta México. Es por ello que deberíamos hacer todo lo necesario para no afectar a esta especie, ¿no lo cree? Aquí la información. Un estudio publicado en la revista de ecología Acta o Ecológica ha revelado que la producción de aguacate, uno de los cultivos más rentables del país, podría poner en riesgo el hábitat de las mariposas monarca en Michoacán. Cada año, millones de mariposas monarcas realizan un viaje de más de 4,000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta México. La mayoría de ellas llegan a la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca en Michoacán, la cual fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Sin embargo, la investigación publicada recientemente reveló que las mariposas se enfrentan a un nuevo peligro causado por el aumento de la demanda internacional de aguacate que está impulsando la deforestación, una amenaza que se predice que impacte aún más a las mariposas en un futuro cercano. Los expertos hicieron un análisis del crecimiento de la superficie dedicada al cultivo de aguacate entre los años 2006 y 2024 y encontraron que para el año 2050 las condiciones ideales para la producción se trasladarán a mayores altitudes, por lo que probablemente invadirán áreas más cercanas al santuario. En el peor de los casos, los climas más cálidos alcanzarán elevaciones más altas más rápido, y eso hará que sea más fácil para los productores potenciales convertir esos bosques en plantaciones de aguacate. Esta expansión no solo amenaza los hábitats de las mariposas, sino también su fuente de alimento. Las monarcas dependen del néctar de las flores del bosque para mantenerse activas. Por lo tanto, la introducción de pesticidas en los cultivos representa un riesgo adicional para los polinizadores. Sin embargo, los científicos coinciden que frenar el consumo de aguacate no sería una solución viable, debido a que el cultivo representa una fuente importante de ingresos para las comunidades rurales, por lo que destacan que el futuro de la mariposa monarca depende del equilibrio entre la economía local, la conservación ambiental y la cooperación internacional. En el Alto Golfo de Baja California, en México, habita la vaquita marina, el mamífero marino más amenazado del mundo. Pero a pesar de ello, se están registrando nuevos nacimientos de cría de la vaquita marina, esto de acuerdo a la Semarnat y la organización Sea Shepherd, siendo una extraordinaria noticia para esta especie endémica de nuestro país, demostrando que los esfuerzos de conservación deben continuar. En el azul profundo del Alto Golfo de California, un mensaje silencioso emerge entre las olas. La vaquita marina, la marsopa más amenazada del planeta, ha sido avistada nuevamente. Autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, junto a la ONG Sea Shepherd Conservation Society, confirmaron que entre mayo y septiembre de 2025 se detectaron entre 7 y 10 ejemplares, incluyendo nuevas crías, gracias a 2 grandes proyectos de monitoreo acústico y visual. Desde el 24 de mayo hasta el 29 de septiembre, se desplegaron 1,228 detectores acústicos en 497 sitios, con un total de 254 encuentros acústicos registrados. Y durante septiembre, entre el 2 y el 30, los barcos Seahorse y Bob Berger navegaron las aguas del Golfo para observar visualmente a las vaquitas. Este monitoreo nos dice varias cosas. Que la vaquita marina está ahí, se mantiene,
no continuó la tendencia a la baja. Incluso existen individuos que no habíamos visto hacía varios años y se siguen reproduciendo. Por su parte, Pedro Álvarez Casa, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, afirmó que por 3 años consecutivos no hay disminución sustancial de la población de vaquita marina. Entre los avistamientos, destaca una hembra de 1.5 metros, llamada Frida, nadando junto a su cría juvenil de aproximadamente 8 meses, la prueba de que la reproducción aún ocurre en esta especie en peligro crítico. Las probabilidades estimadas sitúan el número total de individuos en 2025, con un 67% de probabilidades de encontrarse entre 7 y 10 ejemplares, frente al 75% de 6 a 8 en 2024 y al 67% de 8 a 12 en 2023. Aunque la cifra sigue extremadamente baja, este avistamiento representa una señal de esperanza en un escenario que se creía casi inesperado. Sin embargo, el principal peligro persiste: las redes ilegales para la pesca de la totoaba, cuyo comercio ilegal en Asia sigue siendo la gran amenaza que hace ahogar a muchas de estas marsopas. En el Alto Golfo de California, cada silbido submarino de la vaquita marina es un susurro de vida, un recordatorio de que la naturaleza aún puede sorprendernos, pero la frontera entre la supervivencia y la extinción es delgada. Otra buena noticia sobre animales silvestres está ocurriendo en los bosques de Polonia, en donde por primera vez en más de 100 años están volviendo a registrar la presencia de lobos, animales que los habían llevado a la extinción en esta zona debido a la cacería furtiva. Aquí le presentamos la información. Polonia ha recibido un rayo de esperanza después de que una cámara trampa captara a 2 cachorros de lobo en el bosque. Este avistamiento significa que estos animales han regresado de forma permanente a la región por primera vez en más de un siglo. En los bosques polacos, los funcionarios forestales afirmaron que la presencia de lobos en los bosques cercanos a la ciudad suroccidental de Opole significa el regreso de esta especie a la zona tras una ausencia de entre 100 y 150 años. Un video difundido por el Distrito Forestal de Opole muestra a 2 cachorros reunidos cerca de una valla rota. Además, se cree que una pareja de lobos adultos son los padres de los cachorros, ya que fueron vistos en la zona en diciembre de 2024. En ese momento, las autoridades dijeron que no estaban seguras de si se quedarían a largo plazo. Sin embargo, las autoridades afirmaron que las imágenes confirmaban que los lobos se habían asentado de forma permanente al tener crías. Cabe mencionar que en 1950, la principal razón de la disminución de la población de lobos en Polonia fue una campaña intensiva de erradicación organizada por el gobierno comunista, además de otros factores como la fragmentación de su hábitat y la persecución directa por parte de cazadores y furtivos. Pero gracias a las medidas de protección, se estima que la población ha aumentado a 1.900 lobos y ha recolonizado gran parte del oeste de Polonia, incluso cruzando fronteras hacia otros países. Poco a poco, los lobos tienen una asombrosa recuperación y esperemos que con el tiempo esta especie aumente su población en Polonia. Al regresar de esta pausa, ha llegado el día del punto más cercano que tendrá el objeto interestelar 3I Atlas con nuestro Sol. Aquí le presentaremos las características que podrían indicar si este objeto se trata de tecnología avanzada extraterrestre o de un cometa muy extraño. No se lo pierda, solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. En estos momentos, todas las agencias espaciales del mundo y astrónomos aficionados están apuntando sus telescopios en dirección al objeto interestelar 3I Atlas. Aquí le vamos a presentar un recuento de todas las características anómalas que podrían indicar que este objeto
es de tecnología avanzada extraterrestre. A pocas horas de que los observatorios de todo el mundo se apunten al enigmático objeto interestelar 3 y Atlas, existe un 40% de posibilidades de que sea un objeto artificial, creado por alguna civilización extraterrestre avanzada, es la conclusión del reconocido astrofísico de Harvard, Dr. Avi Loeb. De hecho, hace unos meses definí una escala, donde 0 es un objeto natural y 10 es un objeto tecnológico que podría ser una amenaza para la humanidad. Es una cita a ciegas en la que podemos tener un asesino serial al otro lado. Simplemente no lo sabemos. Y le di un 4, un 40% de posibilidades en base a 8 anomalías que muestra que es tecnológico. Debido a las anomalías descubiertas en el objeto que ahora se encuentra muy cerca de nuestro Sol, es que el científico de Harvard considera que el 3 y Atlas podría ser una sonda artificial extraterrestre que ha venido a nuestro sistema solar a estudiar sus planetas. Su trayectoria está alineada con el plano de los planetas alrededor del Sol, el llamado plano eclíptico, y la posibilidad de que eso pase al azar es de 1 en 500. Entonces la pregunta que surge es si su trayectoria fue diseñada por una inteligencia, y se acerca mucho a varios planetas, incluido Marte el pasado 2 de octubre, y a Júpiter el 16 de marzo del 2026. Entonces la pregunta es, si planea no solo sondear estos planetas, sino quizá incluso liberar sondas que visiten la Tierra, o tal vez maniobrará cuando se acerque más al Sol el 29 de octubre. Y debería decir que tiene muchas otras anomalías. Tuvo un resplandor durante julio y agosto que se extendía hacia el Sol, en lugar de alejarse del Sol, como ocurre en los cometas. Y además, como saben, hay mucho níquel en la columna de gas que lo rodea, pero con poco hierro, lo cual es una característica de las aleaciones de níquel producidas industrialmente. Por lo que de acuerdo con el reconocido astrofísico de Harvard, Dr. Avi Loeb, hay un 40% de posibilidades de que el enigmático objeto interestelar 3 y Atlas sea un objeto artificial, creado por alguna civilización extraterrestre avanzada. Como lo han manejado en las redes sociales, ha llegado el día D del 3 y Atlas, ya que hoy, 29 de octubre, este objeto interestelar se encuentra en el perihelio, su punto más cercano a nuestro Sol, como lo podemos ver en esta animación. Es por ello que los astrónomos están muy atentos para observar si la radiación solar desintegra o fragmenta a este objeto, lo que confirmaría que se trata de una roca espacial. Pero la otra teoría es que si hace algún cambio de velocidad o dirección de su trayectoria, esto demostraría que se trata de algún tipo de tecnología avanzada extraterrestre, como lo considera el físico cuántico Michio Kaku. Lo que descubran los expertos en los siguientes días demostrará si este objeto es un cometa o algo más. En otra información, un equipo internacional de astrónomos crearon un mapa tridimensional para conocer la temperatura de un exoplaneta, al cual están llamando coloquialmente como Júpiter supercaliente, un mundo en otro sistema solar. Vamos con la información. Conocer lo que hay más allá de nuestro planeta no ha sido tarea fácil. Sin embargo, los científicos trabajan para que logremos explorar lugares que antes se creían imposibles. Por ello, un equipo internacional de astrónomos, coliderado por expertos de la Universidad de Cornell, ha creado el primer mapa tridimensional de temperaturas de un exoplaneta que habita otra estrella, mostrando zonas de temperatura extremas y la descomposición del vapor de agua en su atmósfera. Este estudio se centró en el WASP-18b, un gigante gaseoso conocido como Júpiter ultracaliente, ubicado a 400 años luz de la Tierra. De acuerdo con los expertos, el mapeo ayudará a conocer aún más los exoplanetas que son difíciles de observar. El mapeo de eclipses nos permite imaginar exoplanetas que no podemos ver directamente, porque sus estrellas anfitrionas son demasiado brillantes. Con este telescopio y esta nueva técnica, podemos comenzar a entender los exoplanetas en las mismas líneas que nuestros vecinos del sistema solar. La técnica puede ayudar a iluminar los mapas de temperatura de otros Júpiters calientes,
que constituyen cientos de los más de 6.000 exoplanetas confirmados hasta la fecha. Esta nueva técnica será aplicable a muchos otros planetas que podemos observar con el telescopio espacial James Webb. Podemos empezar a entender los exoplanetas en 3D como una población, lo cual es bastante emocionante. Este tipo de investigación no solo alimenta nuestra curiosidad, sino que afina las herramientas con las que algún día, quizá, podremos estudiar planetas más pequeños, fríos, tal vez incluso similares al nuestro. Mientras nos acercamos al Halloween, en diferentes zoológicos en el mundo están festejando este día, pero no para los seres humanos, sino para los animales, a quienes les están dando sus premios y alimentos favoritos disfrazados con la temática de esta festividad. Entre rugidos, aullidos y calabazas, zoológicos como el de Calgary, en Canadá, el de Maryland, en Baltimore y el condado de Milwaukee, se llenan de espíritu de Halloween con una celebración tan curiosa como encantadora. Aquí los protagonistas no son los niños disfrazados, sino los animales, que disfrutan su propio truco o trato al estilo salvaje. En estos zoológicos, el Halloween se convierte en una experiencia de enriquecimiento ambiental, donde los cuidadores preparan calabazas rellenas de frutas, vegetales, carne o insectos, según la dieta de cada especie. Tigres, osos, chimpancés y pingüinos se enfrentan a las calabazas con curiosidad. Algunos las olfatean, otros las destrozan con garras o picos, y más de uno las hace rodar como si fueran un nuevo juguete, además de estimular su instinto de exploración y juego. Estas actividades ayudan a mantener a los animales activos y felices. A través de las siguientes imágenes, se observan lémures del zoológico de Maryland, que meten sus cabezas peludas dentro de calabazas llenas de golosinas. Los visitantes tampoco se quedan fuera del ambiente festivo. Familias enteras recorren los senderos disfrazadas, disfrutan de juegos temáticos y aprenden sobre la vida silvestre en medio de una atmósfera mágica. En Caligari, el evento Subu llena de color el otoño canadiense. En Maryland, los más pequeños participan en el tradicional Subu, con concursos de disfraces y dulces. Y en Milwaukee, el Boo at the Zoo combina educación y diversión, convirtiendo cada recorrido en una aventura entre calabazas y rugidos. Risas, disfraces y hojas otoñales. Estas celebraciones muestran que Halloween no solo es para los humanos, es una fecha para compartir la emoción de la temporada, fomentar el respeto por los animales y recordar que, en el fondo, todos, grandes o pequeños, salvajes o domésticos, disfrutan un poco de la magia que trae la noche más divertida del año. Una empresa noruega estadounidense está lanzando al mercado un robot humanoide llamado Neo, el cual es capaz de llevar a cabo los quehaceres del hogar, como lavar los platos, la ropa, limpiar la casa y tender la cama, entre otras funciones. Vamos a conocerlo. La empresa noruega OneX Technologies ha lanzado oficialmente al robot Neo, que está diseñado para redefinir la vida en el hogar. Este androide de apariencia humana promete asistir a las personas en tareas domésticas y laborales, marcando un nuevo paso en la convivencia entre humanos y máquinas. El lanzamiento de Neo representa la siguiente etapa de la visión OneX: desarrollar robots seguros y confiables que coexistan con las personas, ayudando tanto en el hogar como en espacios de trabajo. Equipado con cámaras de alta resolución, sensores táctiles y un sistema de control basado en inteligencia artificial generativa, Neo puede realizar desde tareas simples como hacer la cama, lavar los platos o trapear, hasta sacar la basura, ordenar ropa o juguetes, preparar café, poner la mesa, regar plantas o incluso recordar horarios o medicinas, adaptándose a las rutinas y necesidades de cada hogar. Interactuando con los usuarios mediante comandos de voz y gestos, adaptándose a los hábitos y necesidades de cada hogar. El androide Neo es un compañero cotidiano, un asistente que aporta tiempo y tranquilidad a las personas mientras él aprende sus rutinas.
Al mismo tiempo, los fabricantes chinos han logrado reducir significantemente los costos de construcción de robots humanoides, ofreciendo modelos avanzados a un precio comparable al de un iPhone, lo que hace que esta tecnología sea más accesible para el hogar. Con su lanzamiento, One X da un paso decisivo hacia una nueva era en la que los robots dejan de ser parte de la ciencia ficción para integrarse en la vida diaria. Los robots, que antes parecían solo un sueño, han dejado de ser ficción. La llegada de Neo marca el inicio de una revolución doméstica donde la inteligencia artificial se convierte en aliada del bienestar humano. Muchas gracias por acompañarnos. No se pierda el resto de esta semana toda la información especial que le tendremos sobre el objeto interestelar 3 y Atlas. Se lo vamos a venir presentando a lo largo de la programación de Maussan Televisión, ya que este objeto podría cambiar nuestra historia. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360 Internacional. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.